¿Cómo hacer un buen análisis político? Comenzamos rápido, vamos al punto. Primero que todo, ¿qué debe tener un buen análisis político? Acá yo estoy diciendo buen análisis político como para darle una categoría valorativa. Pero bueno, básicamente un buen análisis político primero tiene que ser objetivo. Tiene que estar basado obviamente en evidencia, pero más allá de estar basado en evidencia, porque siempre uno analiza un hecho, algo que ocurrió en la realidad, no puede ser subjetivo. Y digo no puede ser subjetivo, por eso hago énfasis en el término debe ser objetivo, porque nuestras valoraciones, nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestra ideología, nuestra forma de interpretar esa realidad y de poder traducirla, que es un punto importante, tiene que ser lo más objetiva posible. Uno tiene que tener en cuenta que uno como politólogo y en general como analista de cualquier cosa, seas especialista o no en esa materia, uno siempre tiene la tendencia a introducir sesgos, a introducir algo de sus propias creencias, a introducir algo de su propia forma de interpretar la realidad y de ver los eventos, y para después poder explicarlos en base a esa interpretación. Eso no está mal necesariamente. Lo que pasa es que cuando hacemos un análisis político, que es un análisis que busca precisamente interpretar causas, consecuencias, contexto y actores, tenemos que dejar el mínimo margen posible para la introducción de nuestros sesgos personales y para la introducción de nuestras creencias o de lo que nosotros queremos que pase, que es algo muy común, es un error muy común que cometen muchos politólogos al hacer análisis, sobre todo en redes sociales, que son espacios en donde los análisis que se hacen por la misma naturaleza de las plataformas son muy acotados. Entonces es muy fácil caer en esos sesgos y es muy fácil sobre todo hacer análisis que más que tratar de traducir la realidad y tratar de explicar la causalidad y las potenciales consecuencias de un evento particular, buscan explicar o introducir a la audiencia, a las masas, lo que esa persona que analiza quiere que pase de forma inconsciente. Entonces, es una dinámica que hay que evitar y por eso la pretensión de que sea objetivo, porque estamos analizando contexto, estamos analizando actores involucrados por ende, estamos analizando potenciales causas y sobre todo potenciales consecuencias. Y las consecuencias siempre se desagregan porque siempre son mucho más generales que las causas. Las causas en un evento político X que queremos analizar, por ejemplo, y esto es interesante, pueden ser causas muy puntuales, pueden ser causas particulares. El tema es que el efecto de esas causas en la creación de nuestro evento X pueden traer consecuencias gigantescas, generales. Eso es lo que debe incluir un buen análisis político. Básicamente considerar contexto, en qué situación estamos, qué estamos analizando, qué es lo que ocurre, en qué país o en qué ciudad, en qué localidad, quiénes actúan, los actores, instituciones, políticos, sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Potenciales causas, bueno, en base a qué puedo inferir que ocurrió este evento. No en base a lo que yo pienso, sino construir un mecanismo causal, que es lo que vamos a tocar ahora. Y en base a ese mecanismo causal en el que uno construye potenciales causas que pueden haber generado o causado nuestro evento X, vemos después, en base a este evento X, qué potenciales consecuencias generales tenemos. Esto es básicamente traducir la complejidad de los eventos políticos para que la ciudadanía, para que el pueblo, que no está tan informado, que no está especializado, pero que se sigue involucrando en política, pueda saber y pueda entender qué pingo pasa. Y acá viene el tema importante del mecanismo causal, que vamos a decirle que es como la parte uno del análisis. Yo lo defino como la parte uno porque me gusta verlo como si fuera una especie de investigación. Vieron que cuando uno hace investigaciones académicas, por lo general a uno le piden construir una variable dependiente y una serie de variables independientes, que son las variables que afectan la condición o el estado de la variable dependiente, que muchas veces es lo que, es lo que buscamos medir. Perdón. Entonces, en base a nuestra evaluación de la situación, construimos una variable dependiente que sería nuestro evento X.
Es decir, el evento que queremos analizar sería la variable dependiente porque es el evento que se ve afectado, que se ve influido por las independientes, que serían, en este caso, nuestras potenciales causas. Es decir, ¿qué hizo que el evento X ocurriera? La variable independiente, vamos a decirle la BI. Nuestro evento es la BD. Entonces, si lo quisiéramos ver en una especie de grafiquito, en una especie de eje, nuestro evento va a fluctuar en base a la característica que tengan nuestras causas. Por supuesto, las consecuencias o las potenciales consecuencias, uno siempre las analiza después de analizar nuestro pequeño evento y estas se desagregan siempre pensando en, bueno, lo que ya dijimos antes, en el qué, en el quiénes, en por qué y en a quién afecta el evento. Básicamente pensar en esta seguidilla de contexto, actores y demás. Lo tengo por acá otra vez. Voy a repetirlo porque me parece que es importante. Contexto, actores, causas, consecuencias. Si lo pensamos en esa secuencia, si lo pensamos tal vez con sí, vamos a decirlo con esa temporalidad. Pensamos en contexto, pensamos en actores, pensamos en las causas del evento, pensamos en las potenciales consecuencias. Es tal vez un mecanismo útil para también construir estas variables, teniendo en cuenta que ya la variable dependiente medio que la tendríamos solucionada. Es interesante hacer esto de las variables y lo quiero explicar brevemente antes de pasar al último punto, porque es un video cortito. Y es que cuando yo les propongo esta cosa de hacer o tratar de construir variables, que esto no es nada, tampoco nada súper complicado, o sea, es mentalmente o uno tal vez en un esquemita escrito, ver la situación y escribir un par de cosas nomás, no es tampoco hacer un análisis científico de algo súper complicado. Uno construye las variables porque precisamente busca tener una cierta pretensión de objetividad. Uno busca analizar algo empírico en base a conocimiento que también a priori es empírico. Por eso rompo tanto los huevos con el tema de la objetividad, porque siento yo que una de las deficiencias del análisis político moderno y tal vez también una de las deficiencias de nuestra carrera como disciplina, que por ahí está un poco bastardeada, y no juzgo la verdad, o sea, yo estoy de acuerdo con que esté bastardeada porque el estado de análisis de algunos politólogos, la verdad que da para putear, honestamente. Porque no puede ser que una persona sea licenciada, le enseñen a hacer estados del arte, le enseñen a construir marcos teóricos, le enseñen a hacer análisis político basado en evidencia y basado en teoría, que se supone que es la labor de un politólogo a muy grandes rasgos, y todavía te hagan análisis completamente sesgados, ideologizados, y que en vez de buscar una causalidad, que en vez de buscar construir un mecanismo causal, que en vez de buscar construir relaciones entre eventos que puedan llevarte a este gran evento que estás analizando para poder entenderlo mejor y para poder entender sus implicancias y poder explicarlas, te dicen, bueno, no, es que pasa X porque el capitalismo es malo. O bueno, no, es que tal candidato ganó las elecciones porque las condiciones estructurales del sistema no permiten que los trabajadores se emancipen. No sé, yo la verdad que cuando también pienso en estas cosas me enveneno, me molesto porque son cosas que son sencillas. Yo acá tengo 4 diapositivas, 5 capaz, no me acuerdo ahora cuántas puse. Son 5 diapositivas con la primera. Y no puedo creer que a la gente, licenciados, ¿no? O sea, gente que ha estudiado esto, le cueste una barbaridad hacer un análisis decente. No estamos hablando de hacer física cuántica, chicos, vamos. O sea, es ver causas, ver consecuencias, construir un par de variables, o sea, y tratar de ser lo más objetivo posible. Son cosas que un nene de 15 puede hacer. Alguien que es licenciado, imagino que también. Entonces, después de este pequeño rant, pasamos a la segunda parte, otra cosa que yo considero importante, que es considerar las dimensiones en las que se enmarca nuestro análisis, más que nuestro análisis, nuestro evento, porque nuestro pequeño evento, que me gusta llamarlo así, surge de una dimensión. Yo acá puse 3 dimensiones. Estas son categorías que
yo utilizo en base a los enfoques tradicionales para hacer política comparada y para hacer análisis político. O sea, básicamente si uno estudia, ves que hay como tres grandes enfoques, de los cuales después se desagregan muchos otros microenfoques, pero básicamente tenemos enfoque institucional, social y estructural. Tengo también un video en el que hablo de eso hace ya varios meses, si lo quieren buscar. Pero bueno, básicamente nuestro pequeño problema surge siempre de una dimensión, desde un enfoque, si lo quieren ver así, y después, como sus consecuencias son generales, son macro, a pesar de que sus causas sean micro, siempre termina desagregándose, termina expandiéndose, termina enredándose en las otras dimensiones. Obviamente esto va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de los actores involucrados, que eso también es un punto importante, y obviamente depende de la magnitud de las consecuencias, que al final del día va a estar condicionada por lo primero, el contexto y los actores. Yo tengo un ejemplo interesante que me gusta utilizar porque es muy sencillo, y es el ejemplo de las elecciones nacionales. Cuando uno analiza una elección nacional, vamos a poner de ejemplo más claro, una elección presidencial, es algo importante, es algo grande, es tal vez el magno evento de un politólogo, si se quiere, porque es el evento que todo el mundo analiza, del que todo el mundo, que todo el mundo analiza, del que todo el mundo quiere saber. Entonces, si uno analiza una elección presidencial, uno está analizando un evento macro que a priori se inserta en la dimensión institucional, o que surge de la dimensión institucional porque involucra el recambio en el poder ejecutivo, una de las grandes instituciones del Estado, porque involucra a una cámara o a un ente nacional electoral, y porque involucra potencialmente al poder judicial. Estamos entonces enmarcados en la dimensión institucional a priori. ¿Qué es lo que ocurre con una elección nacional? Por eso me parece un buen ejemplo, que una elección nacional siempre, por su carácter general, por su carácter macro, termina enredándose y expandiéndose a las otras dimensiones. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los encargados de involucrarse en ese escenario, en ese mundo institucional para poder elegir? La sociedad civil. Ya tienes a la sociedad civil dentro de este entramado analítico. ¿Qué puede llegar a determinar que un candidato X o un candidato Y gane o pierda las elecciones independientemente de su campaña o independientemente del entramado institucional que esté habilitado por parte del Estado? Factores estructurales, como por ejemplo grandes desigualdades, como por ejemplo corrupción sistémica, como por ejemplo una gran crisis económica que viene azotando al país o a la región y que ha causado que los niveles de inflación se disparen, que la productividad caiga, que los niveles de consumo caigan, que el poder adquisitivo caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Ven cómo vamos sumando pequeñas causas y cómo una causa macro se va desagregando en micro causas que en este caso pueden componer una dimensión estructural que puede condicionar una elección, pero al final del día son las causas que terminan generando nuestro evento X, que en este ejemplo puede ser el candidato A ganó por paliza al candidato B en la primera vuelta. Tienes una situación, tienes un evento. En base a ese evento que se inserta en la dimensión institucional, puedes realizar un análisis involucrando a la dimensión social y a la dimensión estructural desde sus causas y desde posteriormente sus potenciales consecuencias. Pero bueno, básicamente es eso. Esto es el pequeño video del pequeño problema del análisis político. Con esto, a mí me parece con estas tres cosas, o sea, mecanismo causal y con ese mecanismo construir una especie de esquema de variables para después analizar dichas variables en dimensiones, es la mejor forma, no sé si la mejor forma, pero es una forma fácil, sencilla de hacer un buen análisis político sin entrar demasiado en teoría, sin entrar demasiado tampoco en complicaciones metodológicas y demás. Con esto, con este esquema, cualquier persona, seas politólogo o no, puede analizar un análisis político al menos decente y que como mínimo va a estar cargado de buenas interpretaciones, de buen análisis, de buenas ideas,
que al final es lo que es importante, que dentro de esta pretensión de objetividad que estoy tratando de meterles así en el oído como para que lo entiendan, uno interprete las cosas como son, no como uno cree que son, que es algo que es muy importante y sobre lo que ya hice bastante énfasis en el video, aparte de bardear a mucha gente. Pero básicamente es eso. No es difícil hacer un buen análisis político. 3 diapositivas me tomó explicar esto. No es difícil tratar de interpretar la realidad de forma objetiva, de forma, vamos a decirle, empírica. Tratar de explicarla tampoco, solo que hay mucha gente en redes sociales, especialista y no también, que te pegan 3 gritos, o sea, te llenan de ideología y te dicen cualquier pavada y te venden eso como análisis. Entonces están todas las focas en Twitter, sí, domaste. Como, no sean boludos, chicos, o sea, estudien un poquito, lean, no es difícil tampoco, ¿eh? O sea, yo acá, yo que soy una persona que no tengo una capacidad intelectual tampoco súper dotada, puedo explicar esto, cualquiera puede explicar esto y puede hacerlo también. Entonces, bueno, en la descripción les dejo un PDF con más o menos una idea de un mecanismo causal, cómo pueden hacer esto de forma práctica y un par de ejemplos para que lo vean si los quieren descargar y lo quieren usar para practicar o para entender mejor. Está ahí abajo en la descripción, primer link. Segundo link, el link de la comunidad, que es algo que voy a estar lanzando en próximos días, capaz próximas semanas. Así que bueno, estén atentos a eso también. Si quieren aprender de política y unirse a una comunidad de gente interesada en política, segundo link. Y bueno, yo espero que les haya servido y nos vemos en otro video.